Bueno muchachos, en este segundo video vamos a hacer un ejercicio sencillo para calcular la pendiente con la información que seguramente uno puede tener disponible cuando trabaja en los mapas. Vamos a trabajarlo combinando el uso de Google Earth para encontrar la información y a partir de eso entender los conceptos de curvas de nivel y de cálculo de pendiente. Vamos a utilizar una zona que ustedes conocen, la zona que está señalada allí. Si nos acercamos un poco, va a corresponder, ahora que hagamos el ejercicio de búsqueda, a la entrada al salón de clases donde en la universidad tenemos nuestras sesiones. Lo primero que vamos a hacer entonces es a buscar acá en el Google Earth la universidad. Entonces tenemos la Universidad Piloto de Colombia, ahí nos aparece. Simplemente le damos una búsqueda para que nos acerque a la universidad. Entonces fíjense que aquí nos acerca a la universidad. Vamos a marcar las calles para que ustedes más o menos reconozcan las zonas al lado y lado de la universidad. Entonces lo que les indicaba, aquí tenemos, un segundo voy a quitar la inclinación, correcto. Entonces tenemos la entrada al salón de clases, está más o menos en esta zona que está marcada por el chinche de color amarillo, o sea, por aquí está el bloque D, y esta en general es la zona de la universidad. Recuerden, ustedes seguramente vienen por la calle 45, están sobre la carrera 13, esto en dirección norte a sur. Esta es la calle 45 nueva, la que quedó como doble vía y que sube hacia la carrera séptima, que es esta de acá, y esta de acá que es la calle 46. Entonces la universidad está en el contexto de estas cuadras que estoy señalando acá. Entonces lo que vamos a hacer es obtener información cercana a esa zona que seguramente ustedes van a reconocer para efectos de que entiendan en qué sitio de la ciudad estamos y entiendan un poco más los conceptos dependientes de los que vamos a trabajar como ejercicio. Entonces, cuando tenemos esta información así y queremos verla en un mapa, podemos utilizar este simbolito que está aquí en el Google Earth para ver esta misma área en un mapa. Entonces le damos clic y él abre una sesión de una página que se llama Google Maps. Esa aplicación incluso está disponible para los celulares, en la cual, pues fíjense que vamos a ver exactamente la misma zona. Aquí está la universidad, aquí está la carrera 13. Vamos a reducir esta información acá. Pues la universidad que está en esta zona, nuestro bloque D estaría como por acá. Este es el callejón que normalmente ustedes recorren, es un peatonal, ¿se acuerdan? Este que sale desde la carrera 13 y gira aquí para salir a la calle 46. Por aquí está el APR y en esta zona entonces se encuentra más o menos el bloque de nuestro. Entonces esta es el área de la universidad. Ahora vamos a verla con esta opción que estoy señalando aquí en el costado inferior izquierdo como un mapa. Entonces es la misma área vista como un mapa. Recuerden, aquí está la calle 45 subiendo hacia la carrera séptima. Y entonces en esta zona de acá, fíjense que subiendo por la calle 45 llegamos a lo que es la circunvalar, que es esta de color amarillo fuerte. Entonces nosotros, si vamos en este sentido por la calle 45, por aquí está la Javeriana, si vamos en este sentido por esta calle vamos a encontrar una pendiente, un ascenso. Si vamos a ir de una parte más baja, como es esta calle, esta carrera 13, pasando a la carrera séptima, y aquí la inclinación es mucho más fuerte, si ustedes lo recuerdan, para subir a la avenida circunvalar, que es esta. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cálculo de pendiente utilizando la información disponible en Google Earth. Entonces vamos a activar en esta herramienta el relieve, es decir, para que nos muestre la información asociada con el relieve. Para ello vamos al menú que se encuentra aquí en el costado izquierdo y señalamos esa opción de relieve, lo cual hace que se active en la parte baja, fíjense, la opción de relieve. Mientras esto esté activo acá quiere decir que va a mostrar la información de relieve. Si nos alejamos un poco, vamos a empezar a percibir la información del relieve. Aquí ya la empezamos a ver. Entonces fíjense, aquí tenemos la avenida Caracas,
subimos a la carrera 13, aquí se encuentra la universidad, por aquí se sube por la calle 45 y ascendiendo ya mucho más fuerte se llega a la circunvalar y en la parte alta pues estaría los cerros orientales, las lomas que se observan desde abajo de la universidad y que nos van mostrando entonces ese concepto de altura. Si ustedes bien recuerdan, cuando observábamos el concepto de curvas de nivel, decíamos que es la forma como a través de símbolos se refleja en los mapas el concepto de altura, es decir, las diferencias de altura que normalmente existen en el terreno. Cada una de estas líneas que ustedes están observando acá, fíjense que se alcanzan a percibir debajo de la información y por aquí tiene un numerito, ahorita lo ubicamos, y después hay unas curvas más tenues y después nuevamente aparece una curva gruesa, curvas tenues y curva gruesa. Fíjense que me van mostrando la forma como va cambiando la altura. Entonces, en el caso de esta curva, que es la que está más o menos a la altura de la Universidad Javeriana en la carrera séptima, corresponde a la curva que marca aquellos puntos que están a una altura sobre el nivel del mar de 2.600 metros. Este número que está aquí, que no se alcanza a percibir bien, es 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, la altura sobre el nivel del mar a la que están todos los puntos por los que pasa esa línea o curva de nivel. Entonces por aquí, más arriba encontramos otra curva del mismo grosor que corresponderá entonces, como dice aquí, a 2.700 metros, lo cual quiere decir que entre este punto en la carrera séptima y este punto que está mucho más arriba de la avenida Circunvalar hay una diferencia de altura de 100 metros. Y lo mismo seguirá ocurriendo a medida que voy avanzando hacia la parte alta de la loma. Fíjense que va incrementando el número de la curva de nivel. Entonces, entre las curvas gruesas hay una diferencia de 100 metros de altura entre este punto y este punto, entre este punto y este punto otros 100 metros, otros 100 metros, otros 100 metros, otros 100 metros de diferencia de altura. Ojo, no estoy hablando del recorrido horizontal, sino de la diferencia de altura. Entonces quiere decir que entre las curvas gruesas que están numeradas, que hay una diferencia de altura de 100 metros, en este momento hay 1, 2, 3 y 4 curvas más tenues, lo que genera 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Entonces, si hay 5 espacios y entre las curvas gruesas hay 100 metros de diferencia de altura, quiere decir que cada vez que yo avanzo a una curva de estas más delgada, la diferencia de altura que he recorrido es de 20 metros. Entonces, fíjense, 2800, 2820, 2840, 2860, 2880 y debería ser esta la 2900. Entonces, fíjense, aquí estamos en la curva 2900. De esa forma identifico los datos de altura que están disponibles en la cartografía. Esto mismo sucede, digamos, en la cartografía física que hemos visto alguna vez en clase, o sea, la cartografía en papel. Con esa información lo que podemos precisamente es obtener la altura de cualquiera de los puntos que esté dentro de este mapa. En ese sentido, cuando hacemos ese ejercicio podemos obtener la información de altura y esa información que nos permite entonces hablar de pendiente. Entonces fíjense que podríamos hablar de cuál es la pendiente que tengo que recorrer si me moviese de la Universidad Piloto, de la sede general que tenemos ahí en la 45 con 13, y si fuera, por ejemplo, a avanzar hacia esta zona más alta, fíjense que a medida que voy aquí aumentando el número de la altura va aumentando, lo cual quiere decir que estoy ascendiendo, y cuando llego hasta este punto y que encuentro, si ustedes recuerdan, se los señalaba, estas curvas de nivel que se cierran rápidamente sobre sí mismas, significan que es la parte más alta de la loma. Esta zona de por acá es lo que tradicionalmente se conoce como el Cerro del Cable. Yo creo que ustedes han escuchado hablar del mismo, que normalmente en esta zona hay unas torres en la parte más alta del cerro ubicadas y se conoce como el Cerro del Cable. Entonces, imagínense que ustedes hacen una caminata partiendo de la universidad y se dirigen por cualquiera de las rutas
para llegar hasta esta zona más alta que se conoce como el Cerro del Cable. Entonces, si nos tuviesen que preguntar cuál es la pendiente cuando caminamos de la Universidad Piloto hacia el Cerro del Cable, pues tendríamos que obtener la información disponible para hacer el cálculo de la pendiente y recurrir entonces para ese ejercicio a mirar esta información que tenemos acá, o veámoslo en este gráfico mejor. Entonces, este punto 1 que en su momento yo les citaba como ejemplo en la presentación anterior, en el video anterior, es como si ustedes entonces tuviesen que irse del punto 1, que sería la Universidad Piloto, al punto 2, que en este caso entonces sería el Cerro del Cable. Entonces ustedes van a tener que hacer un recorrido ascendiendo, y lo que vamos a tratar de encontrar entonces es el valor del ángulo o el valor en porcentaje que significa la inclinación del plano que ustedes van a tener que recorrer. ¿Qué es lo que cambia aquí? Pues lo conceptual es fundamentalmente lo mismo. Lo que vamos a cambiar son los datos. Mientras aquí los teníamos directamente ya calculados, lo que vamos a hacer en el otro es obtenerlos a partir de la información que nos da el Google Earth. Entonces fíjense que requeriríamos, para poder entrar a hacer este cálculo de la pendiente, establecer cuál es la diferencia de alturas entre la Universidad Piloto y el Cerro del Cable, y buscar cuál es la distancia horizontal, o sea, del plano horizontal que recorrería cuando me muevo desde el punto 1, que sería la Universidad del Piloto, al punto 2, que sería la parte más alta del Cerro del Cable. Entonces vamos a encontrar esta diferencia de alturas y esta distancia recorrida. Volvamos un momento entonces a la información que teníamos disponible acá. Entonces recuerden que tenemos que ubicar dos datos. Uno, la diferencia de alturas. Entonces el punto de partida es este de la universidad, entonces lo que tendríamos que ubicar es cuál es la curva de nivel más cercana para encontrar el valor más bajo de altura, porque este es el punto más bajo. Entonces en este caso pues buscamos la distancia, las curvas de nivel más cercanas a ese punto. Entonces tenemos la curva 2600 metros, que por este lado pasa por arriba de la universidad, y la curva 2580, que pasa un poco por abajo. Entonces vamos a utilizar la que está un poco más cercana, que es la curva 2580. Fíjense que por aquí alcanzan a verla, un poco más tenue, y está mucho más cerca de la universidad. Entonces vamos a asumir que la menor altura, o sea, el punto más bajo, es el valor 2580 dado por esta curva de nivel. Y ahora nos vamos a mover a la parte más alta, que es este punto, y vamos a establecer la altura de ese punto. La altura de ese punto la podemos encontrar a partir de esta última curva de nivel, que es la 3100. Recuerden que están separadas cada 20 metros en las curvas más tenues. Entonces tendríamos la 3120, la 3140 y sería la 3160, la altura mayor que encontramos en el punto del Cerro del Cable. Entonces quiere decir que nos vamos a mover de 2580 metros sobre el nivel del mar hasta 3160 metros sobre el nivel del mar. Eso significa entonces que esa distancia entre el punto 1, el punto más bajo, que es la universidad, y el punto más alto, que es el Cerro del Cable, entonces sería esa diferencia de altura sería 3160, que es el punto más alto, menos 2580, que corresponde al punto más bajo. Entre la Universidad Piloto y el Cerro del Cable tendría que superar una diferencia de altura de 580 metros. Entonces, volviendo aquí a la presentación, esta diferencia de alturas corresponde a 2580K, 3160K, lo cual nos daría una diferencia de altura de 580 metros. Esta diferencia sería 580 metros. Sobre esa base, ¿qué es lo que nos falta por conseguir? La información de la distancia horizontal, es decir, este recorrido en línea recta, porque básicamente lo que asumimos es que es un plano inclinado, y para ello vamos a obtener la distancia en línea recta entre esos dos puntos,
si lo tenemos que establecer es a partir de la escala. Entonces fíjense que en la parte inferior tenemos la escala gráfica que nos dice que entre estas dos barritas, un elemento que en el mapa tenga esta distancia, en la realidad correspondería a una distancia de 200 metros. Eso significa entonces que si vamos desde este punto hasta este punto, tenemos que medir la distancia sobre el mapa. La distancia sobre el mapa es esta. Y después con el uso de la escala, tendríamos la posibilidad de encontrar esa distancia. Entonces, entre este punto y este punto, podríamos decir que más o menos encontramos que este recorrido es el que podríamos tener entre los dos puntos. Fíjense, esta distancia es la que vamos a calcular. Entonces simplemente es medir cuántos de estos elementicos pueden haber desde acá hasta aquí. Digamos que vamos a aproximarlo para decir que puede haber 1, 2, 3 más o menos acá, 4 más o menos acá, 5 más o menos acá, 6 hasta más o menos acá, 7 más o menos acá, 8 hasta acá, y más o menos 8 y medio fragmentos de estos mismos que están acá son los que hay entre la universidad y el Cerro del Cable. Si tenemos en cuenta que un fragmento de esos medido en el mapa correspondería a 200 metros medidos en la realidad, pues lo que encontraríamos entonces es que entre este punto y este punto la distancia horizontal sería igual a multiplicar 8.5 fragmentos que medimos de este tamaño, que estoy reflejando acá, por 200 metros, que es el valor de cada fragmento. Quiere decir que entre este punto y este punto en línea recta, el plano horizontal, o sea, este valor, correspondería a 8.5 por 200, lo cual nos da 1700 metros. Es decir, el recorrido que hay que hacer en el plano horizontal entre la Universidad Piloto y el Cerro del Cable sería de 1700 metros. Y la diferencia de alturas que habría que superar entre la Universidad Piloto y el Cerro del Cable, que estaría a esta altura, sería de 580 metros. Ya con esa información podemos entonces entrar a calcular el valor en porcentaje de la pendiente, haciendo el cálculo que hemos planteado, indicando que ese valor corresponde a 580 dividido 1700 metros. Las dos unidades se cancelan. Fíjense que estamos utilizando el mismo tipo de unidades, metros. Entonces ese valor nos daría 0,34, o sea, 580 dividido 1700 nos da 0,34. Multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje, la pendiente de ese terreno para recorrer este punto entre la Universidad Piloto, que está más o menos en esta zona, y el Cerro del Cable, que está más o menos en esta zona, en esta imagen que estamos observando, tendríamos que superar una pendiente del 34,1%. Entonces, este plano inclinado que tendrían que recorrer ustedes tendría una pendiente en porcentaje del 34,1%. Como les había indicado en el video anterior, obtener el valor angular de esta inclinación va a resultar de utilizar esta fórmula en la cual vamos a tener exactamente los mismos valores, solo que vamos a utilizar la función trigonométrica tangente para obtener el valor del ángulo de esta inclinación. Con la explicación que les daba en el video anterior, les insistía en que más o menos, nunca vayan a optar porque ese es el valor exacto,
pero el valor en ángulo es más o menos cercano a la mitad del valor que hemos obtenido en porcentaje. En porcentaje hemos obtenido un valor de 34,1% de pendiente, lo cual quiere decir que cuando vayamos a obtener el valor de inclinación como ángulo, debería ser un valor cercano a la mitad, es decir, sería un valor cercano por ahí a 17 grados. Así que lo vamos a calcular utilizando los mismos datos, pero con esta fórmula. Entonces vamos a utilizar la diferencia de alturas, que es lo que básicamente nos está mostrando el cateto opuesto, que es 580, dividido el recorrido horizontal, que en este caso corresponde a la base de ese triángulo, que se forma al establecer este plano inclinado, al definir la altura y al definir el recorrido horizontal. Recuerden que esta distancia horizontal era de 1700 metros y esta altura de 580. Entonces dividimos altura, 580 metros, sobre la base, 1700 metros. Eso nos da, les decía, 0,34. 0,34, de tal suerte que lo que hacemos después es utilizar el inverso de la tangente para obtener el valor del ángulo. Entonces el inverso de la tangente para un valor de 0,34 nos da un ángulo de 18,8 grados. Fíjense que es más o menos cercano a la mitad del valor que nos daba como pendiente en porcentaje, que era de 34,1%. Eso quiere decir que si hay que moverse entre la Universidad Piloto e ir hasta el Cerro del Cable, el ángulo que forma ese plano inclinado con respecto a la horizontal del suelo, ¿sí?, el plano horizontal del suelo, sería de 18,8 grados o de 34,1%. De esa forma es que es entendible qué esfuerzo tendría que hacer para ir desde la Universidad Piloto hasta esta zona en la cual más o menos se encuentra el Cerro del Cable, que viéndola en el mapa corresponde a este recorrido, que en plano significarían 1700 metros y que en términos de altura recorrida serían 580 metros, para obtener entonces una pendiente del 34,1%. Entonces, ¿qué es lo que queda finalmente para entender? ¿Cuál es la forma entonces de entender ese porcentaje en términos de proporciones? Recuerden que cuando veíamos la pendiente decíamos que fundamentalmente la pendiente como porcentaje es una proporción. Es una proporción en términos de la distancia recorrida en altura versus la distancia recorrida en el plano horizontal. Cuando tenemos una pendiente en porcentaje del 34,1%, debe entenderse de la siguiente forma en términos prácticos. Quiere decir que si yo tuviese que recorrer 100 metros en distancia horizontal, en términos de altura tendría que recorrer 34,1 metros. Eso es lo que significa una pendiente del 34,1%, que por cada 100 metros recorridos en lo horizontal voy a tener que ascender 34,1 metros. Eso significa 34,1%. Esa es la proporción básicamente que pudiéramos obtener. O lo que es lo mismo, por cada metro recorrido en lo horizontal tendré que ascender 0,34 metros. Por cada metro en lo horizontal, 0,34 metros en la vertical. O sea, tendré que ascender 0,34 metros en este sentido. Ese concepto entonces nos permite entender cómo obtener información desde los mapas y cómo aplicar el concepto de pendiente a un ejercicio particular como el que acabamos de hacer.